decir que Isabel Rauber unha destacada pensadora e educadora popular latinoamericana, tamén é doutora en filosofía e profesora en varias universidades do mundo. É investigadora social, estudiosa de movementos sociais do continente, do pensamento crítico situado e de experiencias de construción de poder popular, despatriarcalización, interculturalidade e descolonización. Fundou o Centro de Recuperación da Memoria Histórica do Movemento Popular Latinoamericano, xunto coa xa falecida e referente do pensamento marxista Marta Harnecker. É directora da publicación Pasado e Presente Século XXI, un novo pensamento para un novo tempo. É directora do Departamento de Estudos do Terceiro Mundo, do Centro de Investigacións en Política e Economía, en Bos Aires. É integrante do Foro Mundial das Alternativas e do Foro do Terceiro Mundo, e coordina o Foro Continental de Intelectuais de Base. Recibiu o Premio Argentinos en el Exterior no ano 2004, tamén o Premio Forjadora de la Unidad Popular polo Partido Unidad Popular no ano 2014 en Bos Aires. Escribiu diversos artigos en revistas especializadas de divulgación, tamén numerosos libros de testemunhas, de investigación sociais e de estudos académicos tamén. Viviu en Cuba por máis de 25 anos, durante a súa estancia alí compartiu momentos e espazos de construción sociocomunitaria e ten realizado investigacións sobre a recuperación da memoria histórica dos povos indo-afro-latinoamericanos. De maneira que agora vou dar paso a Isabel coa súa intervención que leva por título Pensamento crítico situado para o cambio civilizatorio. Eu xa calo e te doi paso, Isabel. Gracias. Bos días, boa tarde. Eu gostaria moito de falar en galego, mas sería horrible. Entonces, voy a hablar en castellano. Bueno, un gusto, agradecida de compartir con ustedes y bueno, está muy motivante desde la perspectiva teórica, epistemológica y política que sostengo, participar de un encuentro que se llama La Muestra de lo Posible, ¿no? Es como decir, bueno, es ahí donde nosotros tenemos que profundizar. Por lo tanto, bueno, realmente va a ser un gusto compartir con ustedes. En primer momento quiero plantear algunas ideas de partida en lo que hace al pensamiento crítico tradicional, porque ciertamente es una carga cultural que tenemos a la hora de pensar lo que es un pensamiento crítico para las transformaciones sociales, ya que tenemos como una de las premisas, ¿verdad?, que sin un pensamiento elaborado como guía para la acción no podemos actuar. Pero este axioma tiene distintas interpretaciones, ¿no? ¿Qué significa un pensamiento guía para la acción? Esta es la base epistemológica sobre la cual nosotros vamos a trabajar como primer punto de partida, porque ¿cómo se interpretó? Y me voy a referir, pero insisto en esto, porque yo me voy a referir a una tendencia predominante del pensamiento crítico del siglo XX. No quiere decir que sea lo único que hay. De hecho, no ha sido lo único. Que si hoy día podemos pensar de un modo diferente a esto que voy a criticar, digamos, es porque ya teníamos otras corrientes a las cuales pertenecíamos. Una fuente muy importante del pensamiento crítico situado es la educación popular. Pero
lo vamos a ver más adelante. Ahora voy entonces a ver cuáles son los límites de este pensamiento crítico que proponemos superar, ir más allá en este cambio de paradigma. Porque, como yo digo, parecía que este pensamiento guía para la acción era un pensamiento que antecedía a las prácticas. Es decir, usted se nutría de saberes y si lo había entendido bien y lo podía aplicar correctamente, vean qué concepto, aplicar, el resultado era correcto. Es decir, tengo un cúmulo de pensamientos que me los tengo que aprender bien para poder aplicarlos bien, lo aplico bien y tengo un resultado correcto. Conclusión, en los errores, derrotas, fracasos, se volvía al pensamiento, como decir, bueno, no se ha aprendido bien lo que se quería decir. ¿Cuál es el problema? Perdón, ¿cuál es el problema de esta mirada? Que fue la mirada más importante en el siglo XX. Un pensamiento despegado de las realidades históricas. Es decir, verdades construidas que ya eran aptas para todos los tiempos. Compendios de citas, que yo digo citología, de autores clásicos del pensamiento revolucionario y sociotransformador, ¿verdad? Particularmente Marx, Engels, Lenin, Gramsci, el que sea, pero eran citas, como tipo texto sagrado. Entonces nos aprendíamos bien la cita, se repetía la cita y entonces había que aplicar. Yo voy a insistir en este texto, aplicar. Que no había que crear, había que aplicar. Entonces, esto transformó un pensamiento muy rico en su momento, como fue el pensamiento de estos autores, se transformó en doctrina, los transformó en dogma. ¿Qué quiere decir el dogma? El dogma no es que usted repita una cita, porque leer los textos y tener citas es importante, enriquece, ilumina, nos da ejemplos. El tema es cuando se piensa que este dogma, esta que se creó para un momento, puede servir para todos los tiempos. Es ahí cuando un pensamiento concreto se vuelve abstracto, porque ya se piensa que es para todos los tiempos. Y es ahí cuando en el caso de un pensamiento como el marxismo, en estas vertientes que así lo hicieron, no todo el mundo, por cierto, pierde su fuerza revolucionaria transformadora, porque se desubica, se descoloca en relación al tiempo histórico, y al descolocarse del tiempo histórico, se descoloca también de los sujetos concretos que actúan en ese tiempo histórico. Y cuando digo que se descoloca de los sujetos concretos, me refiero particularmente y muy importante a dos elementos: a sus prácticas, a sus quehaceres, al sentido de sus luchas y por supuesto quiénes son, ¿verdad? ¿Quiénes son en concreto esos sujetos? Y el segundo aspecto fundamental es a la subjetividad de esos sujetos, a la subjetividad política, a la subjetividad cultural, a las identidades. Entonces, el resultado es un pensamiento no situado. Eso es lo que yo digo, el pensamiento crítico no situado. En el siglo XX, lo que más o menos se puede condensar dentro del concepto de pensamiento crítico es un pensamiento crítico no situado, abstracto, general, que termina siendo a priori. Es decir, termina ubicándose fuera del mundo de las prácticas. Es prácticamente un pensamiento trascendental, al estilo kantiano. Por eso yo en algunos textos hablo de la sobrevivencia del kantismo, porque parecería que no, pero Kant está muy presente en este tipo de pensamiento. ¿Por qué? Porque es a priori. En Kant es a priori
Bueno, está en lo que pertenece a la filosofía trascendental. Está en ese mundo trascendental. Y en este caso, el pensamiento crítico también está en un mundo trascendental, porque si no está pegado, no está comprometido y no está vinculado con ninguna realidad concreta, la realidad es que pertenece a otro mundo, está en otro tiempo, en otra dimensión. O sea, también resulta ser un pensamiento crítico trascendental. Desde ese punto de vista, se emparenta también con ideas como las propuestas hegelianas, aunque fundamentalmente es mucho más kantiano que hegeliano, porque también ve la contradicción como contrapuestos que no son capaces de dialogar, no se detectan los nexos entre ellos, ¿verdad? Y la sociedad está llena de mediaciones. Al desconocer todo esto, bueno, el kantismo viene con fuerza. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que no pretendo en ningún momento hacer una clase de epistemología, nada, pero es importante tenerlo presente. Que a veces hay una fraseología que como que esconde lo que de fondo tenemos en epistemología. Y venimos con frases grandilocuentes que resultan apabullantes para los sujetos concretos en sus prácticas, pero que son carentes de contenido concreto. Entonces, en esta lectura necesaria que hacemos, sobre todo aquí en América Latina, ¿verdad? Desde quienes nos dedicamos al tratado de la epistemología para este tiempo, en aras de buscar una nueva civilización, nos hacemos preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? Bueno, una muy básica. Si la civilización decimos que es nueva, ¿de dónde va a salir lo nuevo? ¿Es nuevo o va a copiar de algún lado? ¿Hay algún manual que tenga resumido el futuro? Entonces es un libro del más allá, es un libro profético. Nuestras respuestas son siempre que no puede el futuro estar envasado, impreso o enlatado en ningún texto posible. Es decir, no hay ninguna teoría que anteceda a las prácticas. Entonces tal vez ustedes dirán, pero ¿cómo es esto? Entonces no vamos a contar con un pensamiento teórico. Sí, pero ese pensamiento teórico que llamamos pensamiento crítico, porque nos va a dar herramientas para transformar, se nutre en interacción directa con los procesos de transformación. Va a anteceder, es decir, a las prácticas de mañana, porque puede interactuar en un mismo plano con las prácticas de hoy. Sacar enseñanzas que después multiplica en conceptos de teoría para volverse a las prácticas y desde allí ser una herramienta guía. Pero entremos un poquito más. Si es una civilización nueva, no puede ser copiada. Decía, no puede estar en todos lados, porque si no, ella no sería nueva. Ese es un elemento. ¿Cuál va a ser la respuesta? Tiene que ser creada. Tiene que ser creada. Y ahí se abre un mundo para que nos desafía como sujetos. Los sujetos son los que la van a crear. Es decir, yo pondría la respuesta, la pregunta, ¿quiénes la van a crear? Y entonces ahí tenemos la respuesta de los sujetos y las sujetas, es decir, los hombres y las mujeres de su tiempo, en este caso de nuestro tiempo, que tras una lectura crítica del capitalismo hoy, que es un sembrador de muerte y saqueo, devastación de la naturaleza y la humanidad, se plantean transformarlo. Salir del capital, crear otra sociedad, por supuesto desde adentro, desde lo que tenemos. Estamos hablando de un proceso largo en el tiempo, ¿no? No es algo de 5 minutos, no se resuelve ni con decretos, ni es una situación
que en un proceso de creación de los pueblos. Estos hombres y mujeres sujetos de su historia son pueblos organizados que simultáneamente con su sobrevivencia van creando alternativas. Por eso yo le decía que no hay nada más convergente con el planteo del pensamiento crítico situado que esta actividad de la muestra de lo posible, que responde a la pregunta ¿qué estamos haciendo? Es decir, yo quiero una nueva civilización, la estamos creando, pero también necesito asideros materiales. Y esos asideros materiales son experiencias diferentes que me muestran esa otra posibilidad. Por eso, en realidad, este evento de la muestra de lo posible es un evento de un pensamiento crítico situado, porque el pensamiento no es solo palabras. Las raíces más grandes del pensamiento están en la práctica. Y este es un elemento al que voy a apuntar ahora. Es decir, no vamos a copiar. El futuro no está concentrado en manuales. El futuro será obra de lo que nosotros seamos capaces de crear nuestro presente. Es decir, nosotros hacemos futuros a cada paso. Esta creación necesita una retroalimentación permanente porque tenemos que construir teoría de ese nuevo mundo que vamos a crear. Y eso es la labor del pensamiento crítico situado. ¿Situado dónde? En el tiempo, el espacio histórico, en las realidades concretas de los sujetos y las sujetas, y si está situado en tiempo histórico y en las realidades con los sujetos, es parte también del proceso. Es decir, es un pensamiento crítico, situado, comprometido con pertenencia de clase. Yo lo defino así. Ahora vamos a ver un poco qué significa pertenencia de clase. Pero es comprometido. No es esa falsa condición de objetividad que se propone la academia, que cree que tener un posicionamiento de clase implica la pérdida de objetividad. Y sabemos que es mentira. Es mentira porque el pensamiento abstracto general tiene pertenencia de clase, tiene lo que la oculta, se disfraza atrás de lo general abstracto. Entonces, cuando uno lo dice manifiestamente, parecería que no tiene objetividad, pero ahí en realidad está la verdadera objetividad, porque usted proclama la pertenencia a la realidad de tal y cual sector, actor o clase social, de la cual con la cual se siente comprometido. Ese es un punto muy importante. Entonces, quiero hacer una aclaración en relación a lo de pertenencia de clase, ¿no? Yo empecé hablando de lo que entiendo por crisis civilizatoria, porque no era nuestro tema, pero quiero referir a unos elementos, porque la crisis civilizatoria la puedo enunciar por el agotamiento de las posibilidades del capitalismo de sostener la vida. Es un capitalismo que a cada paso, todas sus dimensiones siembra muerte. Lo que se propone como alternativa es la muerte. Y todo. La muerte directa, la muerte indirecta, la muerte no solamente del planeta y la muerte física, sino también la muerte de nuestra subjetividad. ¿Cómo? Anulándonos como sujetos para transformarnos en objetos de nuestra propia vida al ponerla en función del capital. Ya una primera parte es con el trabajo, ¿verdad? Lo que llamamos enajenación del trabajo. Ese es un primer punto. Pero el otro punto es la enajenación de la vida cotidiana. El endeudamiento sistemático, el consumismo en extremo. No es el rechazo al consumo, sino el consumismo. Entregarnos y entregar toda nuestra vida, pagar cuentas, tarjetas de crédito. Nos transformamos en objetos, vivimos para el capital. Eso es muerte de nuestra capacidad
de creación, nuestra capacidad de buscar la plenitud humana, del disfrute, la ausencia de la felicidad. Bueno, todo lo que siembra el capital. A más de ahí a las guerras, ¿verdad? A las guerras directas y a las guerras indirectas, a los saqueos. Es decir, tenemos una civilización de muerte. Del otro lado del capital, si yo quieren, le llamemos polo, está el mundo del trabajo. El mundo del trabajo es muy amplio. En esta contradicción, vida o muerte, todo lo que no sea creador de muerte se encuentra en el mundo del trabajo. Inclusive los profesionales son asalariados de grandes empresas hoy en día. O sea, no es el que tiene un kiosquito propio y no es un explotador. Entonces, el punto de vista de clase es considerando la clase como toda aquella que depende de su trabajo para sobrevivir. Y ahí vamos a ver que entonces la producción del pensamiento crítico situado va a alcanzar también amplios sectores de la sociedad para interrogarlos acerca de cómo quieren vivir. Entonces, ahí se abren grandes preguntas. ¿Qué hacemos? Yo contesté primero la pregunta ¿dónde estamos? ¿No? Que es el primer paso del pensamiento situado. ¿Dónde estamos? Estamos pensando para este mundo y como parte de un colectivo de hombres y mujeres que habitan y quieren transformar el mundo y lo transforman. Entonces, ese pensamiento tiene que interactuar, dialogar, hablar. Ese es un elemento clave fundamental. Por eso, para nosotros en Latinoamérica, creo que ustedes también lo conocen, nosotros parte de nuestras prácticas hace décadas, la educación popular es tan importante. La educación popular tiene un nombre que podría por ahí llamar a cierta confusión, porque se entiende a veces por educar, dar clases, por popular, al analfabeto o semi-ignorante, cuando en realidad la educación popular, que es una creación del genio de Pablo Freire, es una concepción del mundo. Es una concepción del mundo, es una concepción del poder y es una concepción también de los sujetos, el poder y los saberes. En esto que Foucault definió claramente, ¿verdad? Que saber es poder y por lo tanto poder es saber. Por eso la fuerza que tiene la ignorancia para los poderosos. Una gran fuente de manipulación de multitudes es mantener la ignorancia. Bueno, Pablo Freire reacciona de esto porque precisamente si saber es poder, vamos a ver cómo luchamos contra ese poder que transforma a los pueblos en ignorantes para manipular y vamos a constituirlos en sujetos o abrir caminos de su constitución en sujetos, ¿no? Porque bueno, nadie constituye a nadie. Y en ese caminar, Pablo Freire cuestiona, y esta es una raíz muy importante, diría que es el corazón mismo del pensamiento, de la educación popular, de la epistemología, de este pensamiento crítico situado. ¿Cómo va a ponerse de manifiesto que los pueblos tienen saber y sobre todo capacidad de saber, capacidad de pensar, capacidad de crear, capacidad de decidir por sí mismos con saberes y fuerza propia? Porque si tienen saberes propios, son capaces de construir poder propio. Entonces, con estos preceptos, Pablo Freire opta por, bueno, la educación bancaria no sirve, no es viable. Llamando por educación bancaria en mi sector, ¿verdad? Las cabezas sería una especie de hueco vacío que el educador va a rellenar y le va a dar conceptos y conceptos. En realidad, la educación tradicional
es siempre bancaria. Las viejas y tradicionales escuelas de formación política del siglo XX eran todas bancarias, era sentarse, escuchar, memorizar, aprender, repetir. Entonces Freire, en vez de escuchar, aprender, repetir, propone otra dinámica, una dialéctica pedagógica política clave, que es preguntar. Empieza por las preguntas y haciendo reflexionar acerca de la realidad que viven esos porque son pobres, cuál es la relación. Bueno, está todo en los textos, ¿no?, de Freire, pero que sean los propios sujetos los que lleguen a las conclusiones de su condición de explotación, de su condición de opresión, y que descubran entonces las claves para romper ese anillo. Esa es la fuerza de la pedagogía popular de Freire. Esa es la fuerza epistémica y política, porque tiene una gran fuerza política. Pero cuando nosotros tomamos la propuesta de Freire desde el punto de vista del pensamiento transformador, no solamente para hablar con el sector oprimido, más allá de la pedagogía del oprimido, y lo aplicamos a la construcción de pensamiento todo, para salir, dar recetas a los movimientos sociales, a los actores sociales y políticos de lo que deben hacer, para primero ir a leer lo que están haciendo. Eso es una lectura crítica, porque lo que no se busca es aplaudir, elogiar, ser obsecuente, es decir, todo está bien, porque los movimientos, las agrupaciones, los que están construyendo, ya saben lo que están haciendo. Lo que necesitan es una opinión que sea como una brújula en su práctica. Y esa brújula de las prácticas la puede, no sé si brindar completamente, pero un elemento importante es el que hace el pensamiento crítico. Ahí está cuando el pensamiento se guía para la acción, cuando nace y se nutre de las prácticas para orientarlas hacia una brújula, hacia un horizonte colectivo superador de la crisis civilizatoria. Hablo concretamente de esto porque este es el tema, ¿verdad? El tema de nuestro tiempo, de nuestra generación. Cómo superar la civilización de muerte de este capitalismo que no va a desaparecer por sí solo, que debemos aprender a vivir de una forma diferente, y para ello debemos crear formas diferentes de vivir y pensar a partir de ellas cómo vamos a crecer, modificarlas y también modificarlas, ¿por qué no? Entonces, este es un planteamiento muy importante, es decir, la interacción con las prácticas. Y hay, además de Freire, tenemos nosotros la representación de Fals Borda, este colombiano tan brillante también, que él es como la educación popular aplicada a la investigación social. Entonces, discute la perspectiva académica de que hay un objeto de investigación. Incorpora objetos estudiados, entre comillas, como sujetos también de investigación de la que son parte. Entonces, en realidad el investigador interactúa con los sujetos, sus subjetividades, para describir toda la experiencia y llegar a conclusiones discutidas activamente. Vamos teniendo entonces nosotros saldos de saber. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, aquellos que en nuestra tarea fundamental es la construcción de un pensamiento crítico situado, tenemos el desafío de devolver sobre la base de los estudios interactivos con los sujetos de sus experiencias, mediante sistematización, mediante estudios con la investigación, mediante el compartir, todo lo que hagamos,
tenemos que reconceptualizar, porque si no nos quedamos en la narrativa. Y nosotros que sin ningún demérito de la narrativa, es también importante, pero necesitamos pensamiento crítico, ideas, conceptos, definiciones, perspectivas que nos permitan a nosotros salir, o sea, superar el horizonte cotidiano, porque ese es el gran desafío. Tenemos una visión cotidiana. Las prácticas están muy vinculadas a la solución de problemas cotidianos. Cotidianos de mediano plazo, pero para nosotros remontar hacia una perspectiva de transformación social y civilizatoria, necesitamos conceptos que son nuestras herramientas para saber hacia dónde vamos. Eso por un lado. Con los conceptos también vamos a fortalecer todo lo que es el intelectual orgánico, intelectual que no puede limitarse al profesional. Nosotros hemos desarrollado la tarea de traspasar herramientas para que sean también los que se autopregunten y se autoplanteen interrogantes en articulación con otros, puede ser con intelectuales orgánicos externos a sus propias prácticas, ¿verdad? ¿Hacia dónde va? Esto no puede depender de la llegada de un epistemólogo y de las experiencias. Esto también nosotros tenemos que preparar los intelectuales militantes del pueblo para que tengan estas capacidades. Es como una tela de araña, ¿no?, del pensamiento. Y otro elemento importante de este pensamiento crítico, además de construir, actualizar conceptos políticos, conceptos epistemológicos, conceptos culturales, emergen de las prácticas, pero vuelven enriquecidos hacia ella para servirles de guía y orientación, también es favorecer la articulación. Porque una cosa que nos damos cuenta en el levantamiento de experiencias, en el estudio de experiencias, que cada una se presenta como tal vez débil, pequeña, sin fuerza, pero cuando nosotros miramos la totalidad que tenemos, las experiencias alternativas se multiplican. Es impresionante cómo los pueblos construyen alternativas de sobrevivencia todo el tiempo. Esto tiene que ver con una génesis de vida. La vida no se rinde, la vida no se entrega, la vida no se pone de rodillas frente a todo el se puede, no se puede. Se acabó, es el final de la historia. Los pueblos no se rinden y construyen nuevos horizontes. Entonces, una labor importante es buscar en esas experiencias cuáles son los identificar y identificar también las vías de articulación, porque una experiencia es poca. Es importante, porque si hay un solo ser humano que puede hacer algo diferente, ya toda lo puede hacer. Por eso no subestimamos nunca una experiencia que muestra que es posible un determinado camino. No necesitamos un millón de experiencias. Una suficiente para sacar enseñanza. Pero también aprendemos cuando encontramos cientos, decenas de experiencias en una misma dirección, encontramos articular, encontrar los vasos comunicantes entre distintos sectores, sus problemáticas, sus sujetos y sujetas, es una cuestión muy importante para avanzar hacia una propuesta alternativa colectiva. Y todo esto son desafíos del pensamiento crítico. Entonces, podría decir, marcar otro elemento, que es porque no quisiera que parezca que esta es una lectura antiacadémica, antiuniversitaria. Al contrario, nosotros tenemos mucho tiempo de debate con el pensamiento académico para enriquecernos
¿verdad? Que se nos abran también esos ambientes para multiplicar las capacidades del diálogo de saber. Pero un diálogo de saberes que tampoco es como en el siglo XX, donde era lo popular, por ejemplo, los barrios pobres, las mujeres pobres, por un lado, y 2 o 3 académicos por el otro lado. Entonces era entre lo popular y la academia. Ese diálogo es inútil. De última sirvió a nosotros y en gran medida para que algunos académicos, entre comillas porque son los que ya saben todo, independientemente de la historia, dijeran, bueno, ven las fotos, nosotros nos rodeamos con los pobres. Eso es políticamente inútil, culturalmente desastroso, porque afianza la exclusión, afianza la diferencia. Lo que proponemos es desde el pensamiento crítico situado, un diálogo de saberes desde abajo, que en forma dialogal todos los estamentos, instancias donde se desarrolle prácticas y pensamientos, interactúe para construir un pensamiento colectivo. Es muy difícil, es verdad, que es mucho más fácil, a pesar de que uno piensa, bueno, yo no tengo memoria, pero repetir es mucho más fácil que crear. Entonces, este diálogo de saberes que va desde lo popular, con lo popular, hasta lo que podríamos entender una nueva academia, porque va a estar dialogando saberes y conceptos con las prácticas, hay un encadenado, un eslabonamiento que también va a enriquecer desde el punto de vista conceptual a los sectores populares. Por eso yo digo que es como una multiplicación de intelectuales orgánicos que ya no pueden estar limitados a un profesional. Es decir, una ganancia total. Y finalmente, como para cerrar la presentación, porque ya veo que ya voy por los minutos planteados, quiero subrayar el concepto de creación. Todo esto se basa en la creación. Los hombres y mujeres tenemos que crear el nuevo mundo. Aquí decía Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, decía que o inventamos o erramos. Bueno, inventar es crear, porque uno con las herramientas que tiene que pensar algo distinto, por fuera de las leyes del poder. Es decir, ¿cómo yo puedo hacer algo de un modo diferente? Tenemos muchos ejemplos. Miren, frente al mundo jerárquico, excluyente, repensarnos de una forma horizontal, por ejemplo, es un camino. ¿Qué quiere decir horizontal? Que yo no voy a tener direcciones. No me refiero a la actitud, sino en relación entre pares. Yo puedo ser una intelectual, una profesional, pero cuando dialogo con las comunidades, en los barrios o con el sector campesino, dialogo con un par, un sujeto que tiene plenas capacidades de saberes que han sido sepultados por el poder y que mi tarea fundamental no es decirle lo que debe repetir, sino trabajar con ellos para que logren hacer emerger, exteriorizar todo ese saber que tienen de su realidad y que no saben que lo tienen porque le han dicho que son brutos y que nunca van a poder aprender. Primer punto. Segundo punto, una vez que el saber emerge, tengo que trabajar para construir conceptos, porque si no tengo un saber colectivo disperso. Esa es una labor muy importante de este intelectual orgánico comprometido. Construir pensamiento colectivo, eso no se da espontáneamente, hay que trabajarlo. Bueno, todo esto es parte de la creación. Entonces vamos creando, vamos pensando, vamos profundizando en nuestra labor. Son las bases fundamentales del pensamiento crítico situado. No lo sabe de antemano, no es un pensamiento trascendental, es decir, histórico, fuera de la realidad, y no es un pensamiento tampoco que parta de una definición previa de quiénes son los sujetos del cambio.
está situado en la realidad, en tiempo y espacio, identifica la problemática de la realidad en los sujetos, en los hombres y las mujeres, de esa realidad que van a promover. Y a partir de ahí dice, bueno, es esto lo que nosotros vamos a trabajar. Estudios de realidad, trabajo interactivo con los sujetos, construcción de pensamiento, transformación. Este es un pensamiento situado, comprometido con pertenencia de clase, a favor de la lucha por la vida y la nueva civilización. Bueno, lo dejo hasta aquí esta presentación para que pasemos al intercambio. Muchas gracias. Bueno, pues después de escuchar a Isabel, aunque tuvimos algunos problemas, pero bueno, creo que en general pues hemos percibido bien lo que, bueno, tu planteamiento, ¿no?, acerca de la necesidad de un pensamiento crítico que camine de mano de la realidad, ¿no?, que no sea un pensamiento, digamos, dogmático o a priorístico, ¿no? A partir de aquí abrimos unha rolda de palabras, calquera intervención, preguntas. Sí, por supuesto. Hola, hola Isabel. Hola, no te veo. Sí, sí que ahora sí. ¿Escuchas? Ahora sí. Bueno, yo soy Manuel Garrido, fundador de una cooperativa de consumo ecológico y comercio justo aquí en Vigo. Vigo, ¿sabes dónde queda? Galicia. Sí, lo conozco, he visitado varias veces. Ah, correcto. Mira, tengo una pregunta. Como tú eres una persona, según apareció en la presentación, estudiosa de la descolonización, te voy a hacer una pregunta muy concreta, porque el mundo se ha construido según el eurocentrismo. Y vemos cómo el eurocentrismo está mintiendo permanentemente con una cuestión concreta que es sobre la revolución bolivariana y las elecciones al poder legislativo de Venezuela, que se presentan 107 formaciones políticas que no se presentan en España, menos en los Estados Unidos, que en las presidenciales van dos, o A o B, no hay C, ni D, ni E. Bien, entonces, sabes que la Unión Europea, cuyo responsable exterior es un tal Borrell, para mí el político más cínico que conozco personalmente, dice que hay que retrasar las elecciones en Venezuela porque no hay que retrasarlas 6 meses porque no hay condiciones, sabiendo que la Constitución bolivariana dice que el 5 de enero se constituye obligatoriamente, se constituye el nuevo Parlamento. A usted o a ti, ¿qué te sugiere todo esto? Porque tú eres, de alguna manera, miembro activo internacionalmente de los intelectuales por la paz, por la soberanía, por la verdad, por la solidaridad. ¿Qué te sugieren todas esa valoración que se hace? Gracias. Gracias, Manuel. Bueno, vamos respondiendo así porque es muy concreta la pregunta, ¿verdad? Sí. Claro, lo primero es que nosotros tratamos siempre de respetar los procesos nacionales acorde y después de todo lo que estoy diciendo comprenderán que no se puede uno decir de afuera, bueno, se va a hacer así, se va a hacer así, porque es una responsabilidad de los y las venezolanas decidir cuándo, cómo y lo quieren resolver. Eso es un principio fundamental, porque si no estamos hablando de un pensamiento situado, pero después de forma no situada queremos opinar sobre un pueblo. Ahora, a la pregunta concreta sobre la instigación a posponer las elecciones, esto tiene varias lecturas. Por un lado, si no se acepta, ¿no?, como todo parece indicar que no va a ser aceptado, es una trama de ilegalizar los comicios.
Y esta empieza por una ilegalización frente a la opinión pública, después termina siendo una ilegalización de estados, ¿no? A través de la diplomacia, o sea, hay una negación. Si nosotros decimos que deben posponerse, si no se posponen y se hacen, no se va a reconocer el resultado. ¿Qué es lo que se busca? Ganar tiempo. ¿Por qué? Y se van a quedar sin presidente, porque este señor, autoproclamado presidente de Venezuela, es erigido como tal a partir de que preside la Asamblea. No se sabe quién va a ganar las elecciones, quién va a tener la mayoría de votos y quién va a resultar presidente electo de la Asamblea. Pero se sabe que el actual no va a ser, en primer lugar porque no se presenta a las elecciones. Ha decidido que no porque sabe que no va a ganar. Entonces, para preservar, se les cae todo, es que se les cae todo el cascarón. Entonces, es una maniobra para ganar tiempo, para tener 6 meses más al presidentico que no existe, y para ganar tiempo en estos 6 meses para mantener y profundizar la ilegalización del proceso de Venezuela. Es muy lamentable lo que ha pasado y lo que ocurre con Venezuela, porque no se puede creer que haya tantos países que se hayan prestado a la maniobra de Estados Unidos de reconocer a una persona autoproclamada presidente. No le sirvió para nada, pero sí es una herramienta que se utiliza en contra de un gobierno legítimo. Bueno, 107 partidos van a la disputa como si fueran 5. El problema no es la cantidad, el problema es que el troncal de la agresión internacional imperialista contra Venezuela no va a salir, en primer lugar porque no se presenta y no se presenta porque va a perder. ¿Va a perder qué? La presidencia de la Asamblea. Otras fuerzas lo van a disputar. ¿Serán más o menos afines al gobierno? Bueno, no se sabe. El pueblo venezolano es soberano y decidirá cómo va a votar. Pero lo que sí no va a hacer este señor. Y entonces la desesperación es el fracaso de la política norteamericana para Venezuela, es el fracaso de la Unión Europea que salió corriendo a apoyar al fantoche, es el fracaso de todo el injerencismo y también del empresariado, porque sabemos que el poder está vinculado a eso. Por supuesto que hasta ahora todo parece indicar que Venezuela va a seguir, como siempre, su proceso y van a realizar las elecciones para cumplir con su calendario. Si tuvieran alguna necesidad de cancelar, postergar las elecciones por el tema del virus, lo decide el pueblo venezolano. Eso no lo decide ni la Unión Europea, ni la OEA, ni nadie que no sea el pueblo de Venezuela y su gobierno legítimo. Es lo que te puedo decir. Sí, alguna palabra máis por aí? Sí, Antón. Hola Isabel. Hola. Mi nombre es Antón y te quería preguntar, nos has expuesto un poquito el andamiaje teórico para, digamos, poder interpretar cómo podemos avanzar o podemos construir un mundo nuevo desde el que hay, pero construyendo y transformando ese mundo en otra cosa distinta, que respete la vida, que respete la naturaleza, que respete a las personas. Entonces, en esa interacción del académico, de lo académico con lo práctico, con lo transformador, con lo cotidiano, ¿cuáles crees tú que son en este momento los vectores de cambio más importantes que hay a nivel de movimientos sociales en el mundo? Yo sugiero que seguramente el feminismo por un lado y el tema de la conciencia medioambiental y del agotamiento del planeta por el otro. Pero no sé si en esa conjunción de movimientos transformadores que al final van a acaban todos encauzados en la lucha contra el sistema que tenemos actualmente, ¿cuáles crees que son pues los 4, 5, 6 más importantes que, por lo que se está viendo, están teniendo desde distintas ópticas y distintos posicionamientos una actitud crítica y de cambio al sistema civilizatorio que tenemos en este momento? Gracias. No te vayas, Antón, no te vayas. ¿De dónde eres?
¿De dónde soy? Es una pregunta muy difícil de contestar. Uno nace en un sitio y pasa en otro. Yo soy de Viveiro, que está en el norte de la provincia de Lugo, y vivo en Santiago desde hace ya bastantes años. Y hoy estoy aquí de visita. ¿Y qué haces? ¿Qué hago? Tu práctica, no todo lo que haces, no. Tú en las experiencias, digamos, ¿en qué línea estás? Si te contara. Mira, en una línea muy básica, estoy en la AMPA del instituto donde estudian mis hijos. Entonces, lucho, digamos, por una educación inclusiva, socializadora, etcétera, etcétera. Estoy en una cooperativa de consumo. Estuve en una cooperativa de vivienda, que fue la madre de esa cooperativa de consumo. Y actualmente soy la persona que está aquí llevando en Galicia COP57, que es una cooperativa de finanzas éticas. Y después también estoy en otras batallas, pero bueno, pues ya eso, menos encajables en lo que estamos hablando. Ya para ubicarme. Gracias. Cooperativismo, básicamente. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, la pregunta de Antón. La pregunta de Antón viene muy pertinente con esto que yo hablaba de la articulación, ¿verdad? Articulación de las luchas, que no es solamente articular una cooperativa con la otra, que lo es y es muy importante, porque no es lo mismo un movimiento de cooperativa que fortalece toda la propuesta y la perspectiva económica, social y cultural, pero también están las perspectivas teóricas, las perspectivas ideológicas, las perspectivas políticas de movimientos como el feminismo, el movimiento de la ecología, el movimiento de la educación, porque el movimiento de la educación es muy importante, los movimientos barriales, los movimientos campesinos, el movimiento comunitario, los movimientos, otros movimientos que tienen lugar aquí en este continente por la lucha por la soberanía alimentaria, que es un desafío de vida muy fuerte, anudado a todo el debate de la soberanía. Bueno, voy a comentar entonces algunas de estas importancias o trascendidos, ¿no? Porque son movimientos profundamente democratizadores, por un lado, y por el otro también son movimientos que tienen creación de un nuevo modo de vida, es decir, son creadores también de lo nuevo, aunque en balbuceos, fragmentado, incompleto, como va a ser este proceso de superación de la actual civilización. No es que quito una y pongo otra, va a ser de a poco, ¿no? Entonces, el feminismo tiene una larga historia, no ha empezado ahora, pero ciertamente por los embates de las luchas por la vida de las mujeres, ha desarrollado aristas muy importantes cuestionadoras del poder para salvaguardar el derecho de la mujer a vivir con plenitud de derechos, ¿no? No solamente por la violencia contra las mujeres, violencia familiar, sino la violencia social, en todo lo que significa. Exige democratización a cada paso, ¿no? Está el derecho al aborto, que no es decir que las mujeres queremos abortar cuando nos da la gana, no se refiere a eso, sino que se refiere a medidas básicas de acceso a la salud pública para preservar la vida cuando hay una mujer que no puede sostener el embarazo y decide abortar, cualesquiera sean las causas que ello lo genere. Eso es un derecho de la mujer. Y bueno, pone en tela de juicio una base jurídica que es profundamente discriminatoria, patriarcal, machista, lo que tenemos. Por eso la fuerza del feminismo lo ubicaría como parte constitutiva de la nueva subjetividad que da pie a nuevos y actuales sujetos y sujetas del cambio. Junto con la ecología, el debate ecológico es, bueno, ya se habla de biosocialismo, de bioeconomía, de biopolítica, ¿verdad? Y estos conceptos tienen mucho que ver con el debate que plantó un sector de los ecologistas que al principio era minoritario, era como los que no entienden, los conservadores, y ahora ya se ve claramente
que es un núcleo fundamental para repensar la vida. ¿Quiere decir que el ecologismo tiene todas las respuestas? No, tiene un punto de vista muy válido, pero necesitamos transversalizar. Tenemos que transversalizar el feminismo, transversalizar la ecología, porque tenemos que tener una mirada feminista en todo lo que hace a la vida social. No puede ser el debate de un sector, porque mujeres y hombres hay en todas las dimensiones de la vida social. Entonces, una tarea importante del pensamiento crítico es contribuir a transversalizar, es decir, pensar desde una posición feminista, ecológica también, la economía, también la política, cuanto más el tema de la política, la cultura, ¿verdad? Eso es muy importante. Por el otro lado, yo decía también los barrios. Me imagino que en Europa no están así, aunque viendo las imágenes últimas de la segregación de determinados barrios en Madrid, aunque las condiciones son diferentes, diría que la problemática está también presente, pero aquí los barrios populares son barrios de trabajadores y trabajadoras precarizados, son barrios marginados, con exclusión de servicios públicos para la vida, léase agua potable, léase en algunos lugares redes de desagües y cloacas, el acceso a transporte público, en fin, no urbanizados. Barrios construidos para sobrevivir, no urbanizados. Ahí hay grandes movimientos de organizaciones barriales que tienen miradas para la vida muy importantes, que cuestionan la organización excluyente de determinadas ciudades, el debate de la tierra, la inmigración interna, es decir, los barrios populares son también un movimiento que va a cuestionar elementos diversos del poder, aunque atravesados por el feminismo, la ecología, ¿no? El debate de la tierra es un debate de poder y es un debate ecológico y viceversa. Los movimientos campesinos. Y yo quiero enfatizar en algo que para nosotros está siendo muy importante, la comunidad. La construcción de comunidad como un núcleo fundamental generador de un nuevo mundo. Porque no que la comunidad todos somos buenos, no me refiero a eso, sino como un ámbito que va más allá de un territorio, sino un ámbito multidimensional donde nos permite articularnos distintos actores y actoras que estamos, por supuesto, localizados en un territorio, pero articular las problemáticas, plantearnos construir juntos. ¿Qué cosa? Alternativas. ¿Cómo? En forma comunitaria. La cooperativa emerge como una de las formas más recurrentes, pero también redes solidarias de intercambio, etc. ¿Qué hace la comunidad? Primero, lucha por la vida. ¿En qué sentido? La comida, la alimentación. Tenemos ollas populares, comedores para niños, comedores para... Hoy en día aquí el tema de la alimentación es salvaje. En segundo lugar, las economías populares. Las economías populares que también se desarrollan de una forma alternativa como tendencia, porque hay economías populares que reproducen, es un mini market, ¿no? La lógica del mercado en pequeña escala. Es un debate, acá todo es un debate constante, un debate ideológico, porque nosotros estamos construyendo y también los sectores del mercado nos están mirando para cooptarnos, para desviarnos del objetivo principal, para hacernos recuperar la lógica mercantil y la lógica de exclusión y jerárquica adentro de nuestras prácticas. Es decir, no creer que como yo tengo una experiencia alternativa, ya aquí está el mundo nuevo. No, estamos en una pulseada tremenda con el poder. Entonces, la participación colectiva de sujetos y sujetas es fundamental. Si no hay participación colectiva, construcción en la analítica, es decir, en el saber, en la toma de decisiones y el control de lo que estamos haciendo, es muy difícil sobrevivir el embate de capital.
Esas son las enseñanzas que nosotros sacamos, sobre todo de las comunidades, de los barrios, de los movimientos sociales. La participación desde abajo, la participación de hombres y mujeres en el debate, en la toma de decisiones. Y para eso, claro, demandan información. Hay que socializar, hay que democratizar, hay que reconocer aristas, hay que estar abiertos a las nuevas ideas. Por eso, el trabajo del pensamiento crítico situado hoy día es fundamental, es un pensamiento para la vida. No es una cosa que está afuera de la esfera de... Hoy día el pensamiento crítico es un pensamiento para la vida, por la vida, junto con los sujetos. Y quiero subrayar en esto tal vez un elemento. Yo hablaba de la comunidad como el corazón de la construcción territorial, pero no vista como territorio. ¿Por qué no es vista como territorio? Porque yo puedo diagramar un espacio y adentro no tengo comunidad. Adentro tengo manzanas, barrios, iglesias, supermercados, qué sé yo, pero no actúan en comunidad. Construir comunidad dentro de un territorio, enlazar, construir un colectivo humano. Eso es lo importante. Ahora, esa comunidad tiene que tener un norte. Y ese norte está en la construcción de autonomía. Vean, la construcción de autonomía es muy importante para pensar en sujetos. Porque, ¿qué significa autonomía? Ahora a nosotros nos golpeó el virus. Bueno, sí, es una contingencia inesperada, etcétera, etcétera. La gente perdió los trabajos, la vida familiar hace agua, no se pueden pagar alquileres, no hay entradas, no se pueden pagar los servicios, no se pueden pagar los alimentos. Por eso el tema de soberanía alimentaria es fundamental. Pero tenemos que sacar enseñanzas también. Es decir, hay en las comunidades posibilidades de apostar por las economías populares para construir autonomía, aunque sea básica en la alimentación. Y como la alimentación es variada y diversa, la construcción de economías populares nos va a llevar casi en su desarrollo, iba a decir como espontáneamente, pero aquí de espontáneo no hay nada, como naturalmente nos va a llevar a la articulación con otras economías comunitarias, porque necesitamos el intercambio. Digo, ya está descubierto en la historia de la humanidad. Producción, distribución, intercambio y consumo. Entonces, en un lugar puede ser que se den determinados alimentos, en otro no. Y esto nos va a permitir no solamente generar redes de soberanía alimentaria popular, sino también con conciencia. Nosotros estamos debatiendo aquí recientemente el tema de que no se trata solo de repartir comida. Tenemos que, en el trabajo de la lucha por la sobrevivencia y alimentación, discutir, hacer formación política, que también el paquete de arroz, el paquete de fideos, esté acompañado por una reflexión de por qué estamos viendo esta situación y cómo podemos construir alternativas para no volver a repetir y caminar este camino. No es un problema del virus, es un problema de tener nuestra vida atada al mercado. Entonces, lograr que identifiquemos colectivamente en las comunidades cómo desatar nuestra sobrevivencia del mercado. Lo digo sobrevivencia, estoy en la base. Porque si usted no puede comer porque se quedó sin trabajo, usted es absolutamente dependiente del mercado. Bueno, el mercado nos hizo así, ¿no? Así nos hizo. La historia del mercado está haber quitado al trabajador la capacidad de poder reproducir su vida con autonomía, para verse obligado a venderse al capitalista como fuerza de trabajo, a cambio de migajas. Esto ha evolucionado en la historia, pero de última es el mismo poder, el poder que está instalado adentro de nosotros, que nos impide desarrollarnos como sujetos autónomos para tenernos como sujetos dependientes del capital para la vida. Es el chantaje de la muerte sobre la vida. O esto o te mueres, o esto o te mato. Por lo tanto, construir autonomía en estas soberanías es construir vida, es construir nueva civilización, es despegarnos de la dependencia del capital. Es fundamental.
Yo sé que no es la realidad de ustedes, masiva, como aquí, que estamos superando el 40% de pobreza y miseria, menos mal que no lo es, pero a nosotros también tenemos que ver la tragedia como una oportunidad para despegar y despegarnos de la dependencia del capital. Bueno, ese es el desafío político. Lo quería compartir con ustedes para, a modo de responder a la pregunta de Antón. Algunha preguntiña máis? Outro Antón. Bueno, primero Isabel, gracias por la intervención tan interesante que tuviste y nada, yo quería centrar una pregunta en lo siguiente. Nosotros en países desarrollados como el nuestro hay unos índices de paro laboral, hay mucha pobreza, hay un mercado no regulado y un sistema sociopolítico y socioeconómico al que es intrínseco que haya paro, que haya pobreza, y parece que es algo que no nos quitamos de encima. Y nosotros siempre nos preguntamos, a la hora de intentar que los pobres sean más visibles ante las instituciones públicas y ante la sociedad, y que ellos se hagan también visibles, parece que es un sector de la población que no tiene instrumentos de rebelión contra lo que les está pasando, ¿no? No sé si puedes hacer un análisis de por qué, o se puede intuir el por qué los sectores más empobrecidos de la sociedad, estas personas que están siendo desahuciadas de sus casas porque no pueden pagar el alquiler de las viviendas, que viven en infraviviendas, en choupanos, ¿por qué es tan difícil organizar a la población empobrecida en estos países desarrollados? Pero que hay cada vez más gente que dice que no son excluidos, sino que incluso están siendo expulsados del sistema, ¿no? Si podrías decirnos algo sobre esto. Ya, bueno, no exactamente sobre la situación que están viviendo en el Estado español, aunque lo conozco, ya lo conozco porque, bueno, sigo las noticias, sigo todo el acontecer y veo, es una tragedia que no es nueva, la de los desalojos, por ejemplo, ¿no? Ahora, nosotros tenemos grandes desafíos y batallas, que son todas permanentes. La batalla cultural con los sectores del poder es fundamental. Por ejemplo, ¿por qué aceptamos el concepto de pobres? No hay pobres, no somos pobres, no existen los pobres. Lo que hay son sectores empobrecidos. El empobrecimiento viene del saqueo de lo que sea, de las tierras, de los bienes, de los derechos laborales, de la posibilidad de desarrollarse, de la posibilidad de educarse. Son todos o derechos o efectos materiales, como por ejemplo el trabajo del cual han sido despojados. Entonces, nosotros hablamos de sectores empobrecidos, de países empobrecidos, que son saqueados, de pueblos empobrecidos, saqueados. Cada vez que hay un saqueo, hay un despojo. Digo, es lo primero porque para nosotros es muy importante, porque el poder tiende a culpabilizar al llamado pobre, al desocupado, al desempleado, al desposeído, lo tiende a culpabilizar por su situación, acusándolo de ser un perdedor frente al mercado. O sea, ¿qué quiere decir perdedor? Un incapaz de sostener el trabajo, un incapaz de esforzarse, un incapaz de aprender, un incapaz de innovar, un incapaz de esto, un incapaz de lo otro. Y a las mujeres las culpabiliza, en el caso de la violencia, haciéndolas responsables de ser
las provocadoras, las que no saben, las que no atienden, las que tienen la culpa de lo que les pasa por andar provocando. Bueno, digamos, basta con todo esto, nosotros tenemos que dar una batalla para otros conceptos, y ubicar el concepto no es una definición, el concepto es una síntesis de la realidad. Entonces, por eso, lo primero es el no empleo del concepto de pobre, sino empobrecido. Quiere decir que es un sector de la población que ha sido despojado, dejado de lado y después tirado. Es una batalla muy larga, porque no es fácil de aceptar. Los sectores medios para arriba, incluso de clase media baja, es como que, bueno, por algo es, ¿no? Nosotros mantenemos el trabajo, no nos ha pasado eso. Hay una tendencia, y es el triunfo ideológico del capital actual, ¿verdad?, a naturalizar la desigualdad, la exclusión, que, bueno, eso siempre ha sido así y ahí está. Entonces, hemos hablado de este tema de la naturalización, pero es un tema importante porque el capital siempre va a tratar de naturalizar todas las situaciones. Y si yo me guío por la cuestión, por ejemplo, el seguimiento de noticieros que hago en Europa, de los países cuya logro entender más o menos, porque no es todo, uno va viendo como hay cuestiones que comienzan como un rechazo de principio, pero que en la reiteración, como que bueno, no queda más remedio que aceptarlo. Y eso lo hacen siempre en relación con sistemas, realidades, situaciones que son convenientes al poder, pero como que hay que guardar un prurito social. Y cuando yo ya veo declaraciones de que esto no va a ser así, digo, esto va a ser así. Efectivamente, solamente a las 2, 3 semanas o al mes hacen exactamente lo contrario. Lo vemos con las guerras que ocurren en Medio Oriente, lo vemos con, fíjense cómo han calentado la situación de Bielorrusia, independientemente de, no hay que entrar en detalle. Si esta oposición no hubiera tenido el dinero, las cámaras, la prensa y el apoyo diplomático de los países de la Unión Europea, no hubieran existido. Este tipo de debate están en todos los países todo el tiempo. Ahora, Bielorrusia tiene frontera con Rusia, Bielorrusia es geoestratégicamente un país importante, bueno, decidieron que había que tumbarlo y ahí está. Entonces, no, pero avanzan hasta que instalan que el tipo es un monstruo y por lo tanto hay que sacarlo. O sea, eso es así. Cuando te dicen que no, es sí, en general. Solo es darse tiempo para que uno internalice como normal lo que en un primer momento parecería que no. En el caso de Venezuela le fue mal, por ejemplo, no recordando, le fue mal. Y dieron un manotazo rápido, quisieron actuar en freta y lo que le salió fue catastrófico. Hasta el punto de que ahora se van a quedar con el mono sin navaja. Pensaron que tenían un mono con navaja y ahora se van a quedar con un mono sin navaja y sin cable y no saben ni qué poner. Va a ser la estampa viva del fracaso de esa política injerencista, ¿no? Esa es la estampa. La historia de los Venezuela y sus discusiones con el pueblo de Venezuela. Pero este injerencismo, este señor es la estampa del fracaso. Entonces, los pobres en realidad, usemos el concepto que ya aclaré, ¿no? Pero como masa así suelta, desorganizada, no existe. La única posibilidad que tienen, como todos los sectores, es organizarse en movimientos barriales, en movimientos desocupados, en el movimiento de los sin casa, organizarse y tener representación para tener voz en el espacio público, para poder tener voz y fuerza ante las políticas públicas. Los individuos solos no tienen fuerza frente al Estado, no tienen fuerza. Y la política es correlación de fuerza. Entonces, la organización es muy importante. Yo diría que sin eso
no vamos a avanzar en nada. Una vez que uno está organizado, claro, discutir el problema, la raíz social del problema, qué tiene que ver esto con el poder, bueno, eso es una tarea colectiva, pero sin organización no se logra nada. Como está ocurriendo un desalojo por otro, también los activistas que van a acompañar a impedir que los desalojen, pero todo eso son actos individuales. Construir la organización que discuta el derecho a la vivienda, que discuta el derecho al hábitat, cómo se organiza en la ciudad, digamos. Hay discusiones políticas que atraviesan lo urbano, que atraviesan el derecho a la vivienda, que tienen que ver con el trabajo, con la situación, porque la precarización del trabajo ahí en el Estado español es terrible. En Galicia, bueno, lo conozco de forma casi directa. Horrible el empobrecimiento sistemático que hay, la pérdida de derechos, y vienen por todo, no hay límites. Te hacen creer que, bueno, este poquito y ya, los poquitos suman un mucho, y están todo el tiempo desgajando la flor. O sea que yo lo que diría que el debate de las políticas públicas es un debate de pueblo organizado, de los sectores sociales que sean. Necesitan constituir organizaciones, movimientos sociales. No hablo de organizaciones privadas, por muy buenas que puedan ser, ONG, todo eso son instancias limitadas. El sujeto social puede tener acción social, es decir, acción política, incidir en las fuerzas sociales estatales como cuando se organiza como movimiento. Palabra. Bueno, voy a hablar yo porque tengo unha reflexión. Bueno, eu son Guille, xa me coñeces da mostra. Un par de reflexiones sobre cosas que dijiste, ¿no? Una, sí. Cuando hablabas de los académicos y el contacto que tienen los académicos con el pueblo. Yo hablo un poco por lo que me toca y los contactos que hemos tenido de las universidades gallegas, que hemos tenido contactos, porque la idea también de esta jornada será acercar la universidad, el mundo académico, al cooperativismo y a las economías alternativas. Y la verdad es que, por lo menos en el ámbito económico, ha sido bastante decepcionante. Bastante decepcionante porque estamos bastante surtidos, por no decir completamente saturados, de académicos, como tú bien decías, que son repetidores de teorías, repetidores de lo que siempre se ha dicho o de lo que se está diciendo durante los últimos 200 años. Pero es dificilísimo, por no decir imposible, hay alguno, que formula nuevas teorías. Pero hasta los que formulan las nuevas teorías en la universidad, les cuesta creérselas. Es decir, lo hacen por ser contracorriente, pero no porque realmente se lo crean mucho, ¿eh? Sinceramente, eso es mi percepción. Entonces, lo que decías tú, que yo creo que es un gran acierto, es que es muy fácil mantener teorías, es muy fácil hablar sobre teorías ya hechas y es muy difícil construir nuevas teorías. Y esto es en lo que andamos. Luego también hacías la comparativa del poder de los barrios, de la necesidad de los barrios, de la unión, del cooperativismo entre barrios, entre clase. Y tú nos hablabas de la realidad americana, latinoamericana, de la necesidad de enseres básicos o de servicios básicos como el agua. Aquí existe, en los barrios populares existe el derecho al agua. Y si no existe, te pinchas a la red pública y la tienes. Aquí existe alcantarillado. Y si no lo tienes, pues haces de tenerlo. Es decir, hay maneras de tenerlo porque los hay en los barrios populares, el alcantarillado. Lo que a lo mejor no hay es vivienda, eso es otra cosa. A lo mejor en los barrios populares hay unas carencias de vivienda, es otra realidad diferente. ¿Aquí hay soberanía alimentaria? No, pero hay acceso a alimentos. ¿Qué alimentos? Bueno, habría que preguntárselo. ¿A qué alimentos pueden acceder las clases populares en este país? ¿Qué tipo de alimentación se está nutriendo nuestra gente y cómo se obtienen esos alimentos? Que bien tú lo decías. Y ante esa respuesta de cooperativismo, de ayuda mutua, en nuestra sociedad, digamos, privilegiada del primer mundo, tenemos una construcción del individualismo de manera salvaje. Y esto de la pandemia ha sido una vuelta de tuerca en Europa a afianzar el individualismo.
En estos momentos lo que estamos haciendo nosotros es una heroicidad, es decir, está reuniendo a toda esta gente en un acto presencial, porque queríamos un acto presencial para vernos las caras, para divertir uno a uno y para sentir que somos comunidad. Es prácticamente imposible hacerlo hoy en día, porque nadie formula este tipo de formatos. Son online, tal, tú en tu casa, tú en tu espacio, tú en tal, no en espacios comunes, públicos, todo de uno a uno. Esto también lo estamos intentando crear aquí. Y luego también, ahora ya es la pregunta, después de mis reflexiones, también un poco afianzando todas tus ideas y tu pensamiento, que es, ¿y el Estado qué? Es decir, el Estado, que es una herramienta que muchas veces podemos considerar, a veces, quiero decir, una herramienta amiga, entre comillas, depende de quién gobierne y qué políticas haga. ¿Cómo puede intervenir o en qué puede ayudar a que este cambio de modelo se materialice? ¿En qué posición tiene que estar? ¿Qué tipo de medidas tiene que tomar? ¿Qué podemos hacer nosotros desde los movimientos sociales y desde la economía social? ¿Qué demandas tenemos que hacerle? ¿Qué es esto? Bueno, gracias, Guille. Voy a tratar de colocar algunas ideas a partir de nuestras reflexiones basadas en las experiencias de aquí, ¿no? Porque ciertamente todo el circuito del mercado en nuestra vida va a llevar a afianzar el individualismo, la competencia, la destrucción, ¿no? Es como una hélice centrífuga que va bajando y bajando y bajando y nos destruye completamente hasta llegar a que el suicidio es la única alternativa. Y uno diría, ¿pero qué está diciendo? Y es así. Si todo el mundo es tu enemigo, todo el mundo te viene a quitar lo tuyo, todo el mundo te ataca, todo el mundo te agrede, vas a fracasar y no hay alternativa, la alternativa es el suicidio. Entonces, un elemento más a sumar a la propuesta de muerte del capital, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, Guille hablaba del desencuentro en lo académico. Aquí estamos más o menos avanzados en algunos rubros, en otros no. Precisamente, el económico es uno de los más difíciles de tratar, porque los economistas, no sé en razón de virtud de qué iluminación, se sienten, bueno, que saben todo, que lo popular no puede dialogar y sin embargo los saberes económicos de los pueblos son enormes, tienen claridades tremendas, visiones que son de vida. Nosotros aquí tenemos los saberes ancestrales de los pueblos indígenas originarios, sepultados por la colonización que los estigmatizó como pueblos ignorantes, incultos. Bueno, pues casi no eran seres humanos, es decir, lo que decían, con el perdón, vuestros ancestros, que no tenían alma, ¿no? Los colonizadores los transformaron en pseudoanimales y sin embargo tienen una sabiduría tremenda sobre los ciclos de vida, el ciclo reproductivo, rescatar tantas cosas civilizatorias que tienen que ver con la vida. Ahora, vaya usted a discutirle a un economista graduado de las universidades y entre con variables como el ciclo vital de la Tierra, el movimiento lunar, vaya a discutirle eso. ¡Oh! Por favor, es impensable. Sin embargo, la vida nos demuestra que cuando destruimos el ciclo de vida de la naturaleza, tenemos como tenemos hoy este virus. Independientemente si este virus salió de un laboratorio, es producto del mismo desastre civilizatorio, de toda la manipulación genética que se está haciendo con la vida en la naturaleza, léase animales, plantas, destrucción de terreno, de tierras, deforestación, incendios, toda la manipulación. Corta la cadena de metabólica y de reproducción de los ADN, corta la cadena de transmisión de todo el sistema inmunitario de un ser vivo a otro y aparecen estos desastres.
y lamentablemente no es el único. Yo creo que además está muy manipulado, pero bueno, lo voy a dejar ahí. Porque el poder está reseteándose, está reseteando su fortaleza y viene arriba de nosotros con una furia total. Cuando empezó la pandemia parecía que solidaridad, estados que cooperaban entre ellos, que venía el nuevo mundo, que ya el mundo del mercado y del egoísmo había quedado superado. Por favor, nos han hundido en un mundo mucho más salvaje del que teníamos antes, donde se ha llegado hasta estados que uno diría, ¿cómo puede ser Estados Unidos, Alemania, matándose por unas cajas de barbijo? Bueno, o sea que lo que hemos visto es incrementación del salvajismo. Y lo que veremos ahora con las vacunas va a ser parecido. Más allá de la opinión que cada uno tenga con la vacuna, el mercado funciona y van a llegar, y los estados van a disputar la compra, la venta. Bueno, es cada vez más horror, pero el encuentro de Davos del año que viene es el reseteo global. ¿El reseteo global de qué? De la forma del sistema mundo, cómo está organizado. Y bueno, del capitalismo no podemos esperar nada más que una huella más profunda, ¿no? Por eso, repensar nuestras realidades, la potencia de todas estas alternativas, por muy pequeñas que parezcan, tienen una vitalidad civilizatoria trascendental. Yo quiero hacer un llamado, si me lo permiten, con toda la modestia de acá, a no decaer porque tengamos una experiencia que sea pequeña. No importa, es pequeña, en un hilo de luz puede latir la luz que necesita todo el mundo. Entonces es importante sostener, profundizar, articular y pensar. ¿Y qué pasa con el Estado? ¿Qué pasa con el Estado? Bueno, el Estado es un instrumento del poder, ¿no? Entonces, nosotros hemos experimentado aquí, ustedes lo saben, la situación de gobiernos populares a una recuperación feroz, neoliberal, neocolonialista de la mayoría de estos procesos. No de todos, sino de la mayoría. Entonces, una dificultad que hemos tenido es pensar el Estado a partir de quién gobierna. Lo digo por lo que decía Guilla, ¿no? Con las diferencias que hay, depende de quién gobierna. Es un error porque se ha desperdiciado un tiempo muy importante para democratizar el Estado. Como el que está es mi amigo, yo no necesito. Nosotros necesitamos conquistar, afianzar y refrendar derechos colectivos. Entonces, no importa quién esté, el derecho es el derecho. Y pensando que nos estaba garantizando, es decir, nos daban derechos, dejamos de organizarnos y luchar para conquistarlos y hacerlos efectivos. Fíjense qué diferencia. Dar, empoderar, reconocer, eso no sirve. Eso tiene muy corto plazo y nos deja seguir siendo clientes de los gobiernos de turno. Yo te doy derechos, yo no quiero que nadie me dé nada. Los derechos se conquistan y se deben establecer jurídicamente. Entonces, ahí hay una gran dimensión que quedó como desatendida por nosotros, por la izquierda en general, por la militancia en general, que es la arena de las políticas públicas. Porque al final, lo que estamos hablando son políticas públicas de vivienda, políticas públicas de servicios, políticas públicas que consagren el derecho a trabajo y habiliten caminos para que sea efectivo, es decir, que generen puestos de trabajo, políticas públicas en salud pública. Necesitamos políticas públicas. ¿Y cómo vamos a discutir las políticas públicas? ¿A través de 3 o 4 que se reúnan con ministerios? ¿A través de las elecciones? No, señor. Tenemos que organizarnos para transformar las estructuras de definición, gestión de las políticas públicas en espacios participativos de la ciudadanía, para que se naturalice también que si usted va a discutir
la realidad y las políticas para los y las discapacitadas, lo haga con los y las discapacitadas. No venga usted a decidir cómo va a arreglar la ciudad para la discapacidad sin preguntarle a los discapacitados lo que tienen que hacer, porque terminan resultando políticas públicas que justifican el gasto, que favorecen el curro, pero que no favorecen para nada a los sujetos de tales políticas públicas. Entonces, esta es una dimensión muy concreta. Nosotros la hemos olvidado. La pelea por la participación ciudadana, efectivamente sectorial, organizada de las políticas públicas. Sectorial o no, depende si estamos hablando de salud pública, de discapacidad o la situación de los ancianos de la tercera edad en los geriátricos, que puede ser sectorial y otras que pueden ser transversales. El tema de la mujer, transversal. Bueno, políticas públicas, señoras y señores, tenemos que trabajar para democratizar, no hay otra. Y esto requiere todo un trabajo de concientización de que tenemos que participar en la decisión de nuestras vidas, porque las políticas públicas deciden nuestro modo de vivir e interactuar en una sociedad determinada. Entonces, no es una cuestión secundaria, es fundamental. Y cuando nosotros instalemos esto como un derecho de la ciudadanía en la sociedad, ya no importa cuál sea el Estado, el gobernante que esté, no importa, porque son derechos y tendrá que pagar algún gobernante el costo político de derogar las leyes, de derogar la participación y decir, bueno, yo acá soy el que mando, y transformarse en un ente autoritario. Yo no digo que no pueda pasar, puede pasar, pero el costo político va a ser muy elevado y por supuesto no va a durar mucho. Les voy a contar un ejemplo de algo que nosotros hemos trabajado, por ejemplo, con las cooperativas en los barrios, cooperativas de costuras de mujeres, que se desarrollaron en el periodo, digamos, 2005, 2012, hasta 2015. Florecieron las cooperativas en general eran de costuras, con mujeres que por supuesto la costura acá está muy vinculada a la sobrevivencia de la mujer, talleres hermosos, yo visité muchos, dialogué mucho con ellos. ¿Qué pasaba? La producción, por ejemplo, hacían delantales para las escuelas. La producción, el 100% de la producción de la cooperativa lo compraba el gobierno. Cuando cambió el gobierno, las cooperativas no tenían a quién venderle el producto. Quebraron, la gente quedó desocupada, no se pudo sostener el proyecto. Entonces la pregunta es clara y concreta. Esa cooperativa que logró organizar a todo el mundo, cooperativizar, que logró trabajo, ¿logró también autonomía o descuidó la construcción de autonomía junto con la sobrevivencia? Aquí no hay partes separadas. Tenemos que siempre pensar esa totalidad. Si tuviéramos economistas que nos ayudaran a pensar cómo desarrollar lo que tenemos, construir simultáneamente propuestas económicas autónomas, iríamos mejor, pero estamos en el desafío de hacerlo nosotros y de disputar con los espacios para la participación colectiva, para construir derechos, democratizar la vida, pero también construir una autonomía colectiva. Esto ya de la autonomía colectiva es más lento, de más largo plazo, pero quiere decir que nos plantamos como sujetos frente a las estructuras sociales que responden a intereses de determinados sectores de clase para aplastarlos. Eso es una vía de construcción de sujetos. Creo que eso es lo que ha faltado en América Latina, donde se confundió Estado y gobierno, a pesar de que en ciencias políticas está claro, esto no es un tema de ciencia política, es un tema de práctica, de experiencia, y de un concepto de subordinación, de lo social a lo político. Y cuando mi compañero es el dirigente, entonces ya yo no tengo pensamiento crítico. Si tú fuéramos a hablar del pensamiento crítico de la época de los gobiernos populares, para llorar, porque la mayoría abundó en la obsecuencia.
en que vamos bien, en que todo está bien, en justificar los actos de gobierno. ¿Había que ponerse en contra? No, para nada. Pero usted puede hacer un pensamiento que valore, es decir, que ponga en valor todo lo positivo, todo lo bueno que está haciendo, pero también marque algunas pistas de lagunas, de vacíos, de cosas que hay que construir. Eso hubiera sido indispensable para mejorar. Y ahí tenemos parte y parte, ¿verdad? Pero es importante no confundir gobierno con Estado para luchar por la democratización de los Estados en cualquier circunstancia. Me parece que es fundamental. Democratizar el Estado tiene que ver con construir sociedades solidarias. Evidentemente no lo vamos a lograr en 4 o 5 años porque no es tan fácil, pero es un camino hacia allá. Yo creo que la disputa del Estado es central y me alegro mucho, Guille, que lo hayas traído en la conversación, en este diálogo. Bueno, pues entonces, en primer lugar, Isabel, agradecerte enormemente tu aportación. Creo que a todas y a todos nos has dejado con ideas, con algunas que seguramente ya alguna vez nos habíamos planteado, con cuestiones sobre las que habíamos pensado, pero con enfoques también novedosos acerca de los que seguir, digamos, pensando al mismo tiempo que actuamos allí donde, bueno, las distintas, digamos, trincheras y espacios en los que estamos aquí, ¿verdad? Entonces, tenemos que despedirte ya, tenemos que despedirnos de ti y agradecerte, como digo, mucho tu aportación. Esperemos volver a encontrarnos quizás en persona, sería estupendo poder tenerte por aquí. Muchísimas gracias. Yo me quedo, si me lo permitís, con una frase: la vida no se rinde, la vida busca nuevos horizontes desde la creatividad, porque creo que es el motor un poco de alguna manera de toda tu concepción, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias. Thank you.